entretenidos las próximas 3 horas con esa materia tan dura que es la fisiología. Si vais sentándoos para que podamos empezar, por favor. De la fisio año con año vienen a caer aproximadamente 10 preguntas. Unos años caen 8, otros años 15, y la mayor parte de las preguntas no caen específicamente en el área de fisiología, sino que caen en el área de médicas, en forma de preguntas de fisiología integradas en el área de otras especialidades médicas. Y las áreas más importantes de la fisio son endocrino y el sistema nervioso. Epa. ¿De qué es de lo que suele caer? Pues básicamente del sistema visual y del control del movimiento. Y además suelen ser preguntas que son repetidas, con lo cual suelen ser bastante asequibles. Generales del sistema nervioso. El sistema nervioso podemos dividirlo mediante una división fisiológica en somático, que es el controlado por la voluntad, o autónomo, que es el sistema vegetativo, y mediante una división anatómica en central, cuando está recubierto por meninges, y periférico, cuando no está recubierto por meninges. El sistema nervioso es jerárquico y todo lo que hay encima manda sobre lo que está por debajo. Entonces tenemos diferentes arcos de jerarquización. El primero es el arco segmentario, en el cual su centro es un único segmento medular o un centro de pares craneales y que siempre es de tipo reflejo. Hay arcos intersegmentarios que están constituidos por múltiples segmentos medulares o múltiples núcleos de pares craneales y que siempre también son de tipo reflejo. Luego están los arcos suprasegmentarios, que tienen un centro que está supramedular pero siempre subcortical. Estos son involuntarios pero pueden ser modulables por la voluntad. Este, por ejemplo, es el sistema extrapiramidal. Y por último está el arco totalizador, el dictador del sistema nervioso, que tiene un centro cortical y que siempre está controlado por la voluntad. Acerca del sistema nervioso central, ¿qué preguntas han caído? Pues han caído preguntas sobre todo en torno a anatomía de la médula. Sobre la anatomía de la médula tenemos que tener en cuenta que el núcleo motor del diafragma está más o menos entre C3 y C6. Que a nivel de C5 a T3 está la intumescencia cervical, que es la que se encarga, donde están las neuronas motoras que mueven las extremidades superiores. Y entre T10 y L1, es decir, ya en el cono medular, está la intumescencia lumbar, que es la que se encarga de mover las extremidades inferiores. Recordar que el cono medular en el adulto llega aproximadamente hasta L1, L2. Si se recibe un motorista que se ha estrellado contra un árbol, está plenamente consciente, no presenta lesiones externas relevantes, mantiene la ventilación espontánea, pero no puede mover ni sentir las extremidades, ¿dónde estará la lesión? Pues bueno, esto tiene que ser una lesión cervical, porque por debajo del nivel cervical va a poder mover por lo menos las extremidades superiores, con lo cual todos los niveles torácicos están fuera. Nos quedamos con dos, la cervical C1, C4 y la cervical C6, C8. Si tuviéramos un nivel cervical C1, C4, probablemente el paciente estaría muerto porque habría un fallo ventilatorio, por lo tanto, por afectación del núcleo del diafragma. Por lo tanto, la respuesta correcta es cervical C6, C8. Respecto a la histología, la célula noble del sistema nervioso central es la neurona. Y la neurona tiene un sitio por el que entra la información, que son las dendritas, un cuerpo neuronal y un axón por el que sale la información. El cuerpo neuronal tiene acúmulos de ribonucleoproteínas que son típicos de las neuronas y que se llaman grumos de Nils. Luego hay células de apoyo. Estas células de apoyo son la glía. Y hay 4 subtipos celulares. Los astrocitos, que se encargan de dar soporte metabólico a la neurona, los oligodendrocitos, que se encargan de dotarla del aislante de la vaina de mielina, el epéndimo, que se encarga de dar la barrera ependimaria para aislar el intersticio celular parcialmente del líquido cefalorraquídeo, y por último los macrófagos del sistema nervioso central, que son la microglía. La barrera hematoencefálica se encarga de evitar que cualquier cambio en las condiciones metabólicas del organismo puede influir sobre el sistema nervioso. Y está constituida por una unión endotelial estrecha, la membrana basal de esa unión endotelial
y los pies chupadores de los astrocitos. Y de todas estas, el factor limitante para la estabilidad de esta barrera hematoencefálica son las uniones endoteliales estrechas. Hay sitios en los que la barrera hematoencefálica debe de estar ausente, y son aquellos sitios en los cuales al sistema nervioso le interesa enterarse de lo que pasa en el resto del organismo, como puede ser ¿dónde? En el hipotálamo, donde tiene que dar órdenes al sistema endocrino, en otras áreas glandulares como puede ser la epífisis, en el área que se encarga de detectar los tóxicos en sangre, que es el área postrema, y por último en los plexos coroides, que son los que se encargan de dializar, de generar el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, como decíamos, se produce en los plexos coroideos aproximadamente a una velocidad de 0,35 mililitros por minuto. De ahí, a través de los ventrículos laterales por el agujero de Monro, llega al tercer ventrículo, del tercer ventrículo a través del acueducto de Silvio llega al cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo a través de los agujeros de Lusca y de Mayendi pasa al espacio subaracnoideo, donde circula por el espacio cráneo-espinal, llegando de nuevo a la convexidad, donde se reabsorbe por un mecanismo valvular en las vellosidades de Pacchioni. ¿De qué se encarga? ¿Para qué sirve el líquido cefalorraquídeo? Primero, lo que hace es hacer una amortiguación mecánica. El sistema nervioso central, el cerebro, se encuentra bañado en líquido cefalorraquídeo como si tuviéramos un huevo metido dentro de una cazuela. Entonces, cuando la cazuela recibe un golpe, el huevo no sufre. Por otra parte, el sistema nervioso central carece de linfáticos y entonces tiene que haber un sistema para sacar los metabolitos fuera. Y el líquido cefalorraquídeo se encarga también de excretar metabolitos. Protege frente a los cambios en la presión intracraneal. Uno de los mecanismos fundamentales que tenemos para amortiguar los cambios de la PIC es drenar más líquido cefalorraquídeo. Y por último, regula la composición iónica del intersticio neuronal. ¿Por qué? Porque existen receptores en el líquido cefalorraquídeo que lo que hacen es determinar cómo está la composición del líquido y adecuar las respuestas del intersticio neuronal, de la neurona y de la glía, a través de la concentración de sustancias que existen en el líquido cefalorraquídeo. Indique la afirmación correcta sobre las meninges. El espacio epidural comunica con el cuarto ventrículo por los orificios de Lusca y de Mayendi. No, comunica con el espacio subaracnoideo. Los senos venosos se forman por desdoblamientos de la pía madre, son desdoblamientos de dura madre. La aracnoides está adherida directamente a la tabla interna del cráneo, y la que está adherida directamente a la tabla interna del cráneo es la parte externa de la dura madre. El espacio subdural se encuentra profundo a la aracnoides. Recordar que es de más superficial a más profundo, por encima la dura madre, por debajo está la aracnoides y por debajo la pía madre. Y entre la aracnoides y la pía madre es donde está el espacio subaracnoideo por el cual circula, como habíamos dicho antes, el líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo, aproximadamente, cuando nosotros hacemos una presión, una punción lumbar debe mantener una presión entre 8 y 12 milímetros de mercurio, por encima de 15 es definitorio de hipertensión intracraneal, unas proteínas aproximadamente de 30 a 45 miligramos por decilitro, una relación de glucosa con respecto al plasma de un 60%, aunque es un poquito más elevada en los niños que en los adultos, menos de 3 células por mililitro siempre deben ser linfocitos, y el aspecto que se define es de agua de roca. Recordar que la glucorraquia se sitúa aproximadamente en torno a un 65% de la glucosa plasmática, y valores por debajo de un 40% son definitorios de patología. Y esta misma glucorraquia tarda aproximadamente 2 horas en equilibrarse respecto a la glucosa plasmática, con lo cual cuando nosotros tenemos glucemias fluctuantes, como puede ser el caso de pacientes diabéticos, la glucorraquia es de difícil valor. Vamos a empezar con las vías. Y empezamos con vías sensitivas. Y existen, para que nosotros nos enteremos de lo que hay alrededor, receptores sensitivos, que pueden ser de dos tipos. Unimodales, cuando se encargan de transmitir un único estímulo, o polimodales, cuando se encargan de transducir diferentes tipos de estímulos. En la actualidad se cree que prácticamente todos los receptores son polimodales, es decir, si nosotros actuamos sobre un receptor de presión y nos pasamos poniendo presión, al final ese receptor de presión lo que va a hacer es mandar una señal dolorosa. De la misma manera, hay receptores que son de alta adaptabilidad y de baja adaptabilidad. Los de alta adaptabilidad generan una respuesta proporcional al estímulo, mientras que los de baja adaptabilidad funcionan como interruptores, o están encendidos o están apagados.
Los corpúsculos de Pacini son los receptores de la presión. Probablemente nunca nos vamos a volver a encontrar una pregunta de este estilo. ¿Por qué? Porque esta es fácilmente anulable con decir que todos los receptores son mayoritariamente polimodales. ¿Qué características comunes tienen las vías sensitivas? Pues que tienen su primera neurona en un ganglio raquídeo o ganglio aferente de un par craneal, que la segunda neurona está en la médula espinal o el tronco del encéfalo, que esa segunda neurona es la que se decusa, y la tercera neurona está en el tálamo óptico. Y de ahí se proyectan a las áreas somatostésicas. Y la área somatostésica primaria es un área de estas de baja adaptabilidad, que es o está encendida o está apagada, y lo único que se encarga es de decirnos qué punto de nuestra piel ha sido estimulado, y se encuentra en la circunvolución parietal ascendente. Mientras que el área somatostética secundaria, que es la que se encarga de decirnos qué tipo de sensación es, la intensidad y las características de esa sensación, se encuentra en el labio superior de la cisura de Silvio. Vamos a empezar a hablar de la sensibilidad epicrítica y profunda consciente, es decir, del tacto fino. Y para los ganglios raquídeos, la primera neurona está en un ganglio raquídeo, y de ahí, a través del asta medular posterior, se ingresan los fascículos de Gol y de Burdach, ascendiendo por los cordones posteriores de la médula hasta llegar a la segunda neurona, que está en el tronco del encéfalo, en el bulbo, y que está en los núcleos de Gol y de Burdach. Recordar que los cordones medulares posteriores contienen las prolongaciones centrales de los ganglios raquídeos. De la segunda neurona, la prolongación central se decusa a nivel del bulbo, ingresa en el lemnisco interno de la cinta de Rey y llega hasta el tálamo. ¿Y dónde sinaptan el tálamo? Pues en su tercera neurona, que es en el núcleo ventral posterolateral. Recordar, todas las sensibilidades procedentes de raquis sinaptan en el núcleo ventral posterolateral, mientras que las que proceden de pares craneales sinaptan en el núcleo ventral posteromedial, con alguna excepción que veremos luego. De la tercera neurona vamos a las áreas somatostésicas primarias y secundarias. Para la cara, que es el nervio trigémino, la primera neurona, ¿dónde está? En el ganglio de Gasser. ¿De ahí hacia dónde va? Pues va hacia la protuberancia, donde está la pars sensibilis del núcleo maza del trigémino. Se decusa, ingresa en el lemnisco interno de la cinta de Rey y va a signatar a su tercera neurona, que es el núcleo ventral posteromedial. Recordar, pares craneales posteromedial. Y de ahí va a las áreas somatostésicas primarias y secundarias. Respecto a la sensibilidad protopática, que es la que nos transmite el dolor, hay dos tipos de dolor: dolor superficial y dolor profundo. El dolor superficial se genera como consecuencia de activación de receptores y se transmite por fibras de tipo A delta, que son fibras pobremente mielinizadas. Un subtipo especial del dolor superficial es el dolor proyectado, que se genera cuando nosotros irritamos proximalmente una fibra nerviosa, y hace que el cerebro interprete como que todo el área inervada por esa fibra nerviosa está siendo dañada. El dolor profundo es un dolor de daño tisular y se genera como consecuencia de mediadores de daño tisular como la bradiquinina o la histamina. Se transmite a través de fibras C de tipo amielínico, y un subtipo especial de este dolor es el dolor referido. Y este dolor referido es un fallo en la identificación cortical del dolor. Y ocurre porque cuando nosotros generamos un dolor visceral, por ejemplo, en un infarto miocárdico, el cerebro está entendiendo que el dolor se está produciendo en las áreas de piel que están generadas en los mismos dermatomas de los que viene el corazón. En este caso sería el brazo izquierdo. Una persona experimenta dolor a nivel de la mano izquierda, y lo único que se descubre en la exploración clínica es la rotura del disco intervertebral, que hace protrusión sobre las fibras que inervan el brazo izquierdo. En este caso, el dolor tiene su origen en el nervio correspondiente, aunque el cerebro interpreta la información que recibe como procedente de la mano. Es un tipo de dolor proyectado, como veíamos antes. Vía de la sensibilidad protopática. Primera neurona en el raquis, un ganglio raquídeo. ¿Y de ahí a dónde va? Pues a través del asta posterior llega a los núcleos sensibles del asta posterior, en concreto a las láminas 2 y 5 de Rexeth. De ahí se decusa, y se decusa entre 2 y 5 segmentos por encima de su origen medular. Se incorpora a los fascículos espinotalámicos anteriores y laterales,
sube por el tronco incorporándose al lemnisco interno de la cinta de Reil y va a sinaptar a la tercera neurona que está en el tálamo óptico. ¿Y dónde? Pues donde veíamos de ganglios raquídeos, al núcleo ventral posterolateral, y de ahí de nuevo a las áreas somatostésicas. En relación con la conducción del impulso doloroso generado a nivel de los receptores periféricos, no es cierto que el axón de la segunda neurona de la vía nociceptiva en su camino hacia el tálamo se ubica en el cuadrante anterolateral de la médula espinal ipsilateral. Se ubica en el cuadrante anterolateral de la médula espinal contralateral. Recordad que se decursa entre 2 y 5 niveles por encima de su origen medular. Como veíamos antes que todos nuestros receptores son polimodales, básicamente los receptores del dolor, que son las terminaciones nerviosas libres, cuando tocamos un objeto están continuamente siendo estimulados. ¿Y por qué no sentimos dolor? Porque nuestro organismo, el sistema nervioso, cuenta con un sistema de control del dolor que se llama control del dolor en la puerta de entrada medular. Y de esa manera, a través de un sistema ascendente de fibras que llegan hasta el tronco del encéfalo y del bloqueo de las fibras de conducción lenta por las fibras de conducción rápida, se consigue que la señal de transmisión del dolor no pase de la médula. El dolor superficial veíamos que es transmitido por fibras A delta, que son fibras pobremente mielinizadas y que cuyo neurotransmisor a nivel de la sinapsis en la asta medular posterior es el glutamato, y de ahí se incorpora al haz neoespinotalámico, que es un haz de conducción rápida. El dolor profundo, que iba por las fibras C, que veíamos que eran fibras amielínicas, tiene como neurotransmisor en su sinapsis medular la sustancia P y se incorpora al haz paleoespinotalámico, que es un haz de conducción lenta. Además de los péptidos opioides endógenos, uno de los siguientes está principalmente implicado en la transmisión dolorosa. ¿Cuál? Como veíamos, la sustancia P, que está implicada en la transmisión del dolor profundo de las fibras C amielínicas. Y como veíamos antes, igual que hay un sistema que lo que hace es dejar pasar el dolor, que es la sustancia P y el glutamato, hay otros sistemas que se encargan de bloquear el dolor. ¿Y cuáles son? Por un lado, las endorfinas que veíamos antes, y por otro lado, esas fibras que provienen del tronco del encéfalo, de la sustancia gris periacueductal, del núcleo dorsal del racio y del núcleo reticular gigantocelular, y que sinaptan en la médula bloqueando la transmisión del impulso doloroso, y que esas fibras son serotoninérgicas y constituyen el fascículo reticoespinal descendente serotoninérgico. En el cerebro, las principales agrupaciones de cuerpos celulares que contienen serotonina se encuentran en los núcleos dorsales del RAFE del tronco del encéfalo. En las unidades de dolor de la mayor parte de los hospitales se utilizan para disminuir el umbral doloroso muchas veces fármacos que lo que hacen es liberar serotonina, como pueden ser los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo la amitriptilina, o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Vía de la sensibilidad protopática para el trigémino, pues prácticamente igual. Primera neurona, ganglio de Gasser. Segunda neurona, en la pars spinalis del núcleo en maza del trigémino. ¿Y por qué se denomina pars spinalis? Porque prácticamente tiene la misma constitución microscópica en láminas que tiene la asta posterior medular. De ahí se decursan, se incorporan al lemnisco interno de la cinta de Reil y sinaptan en la tercera neurona en el tálamo óptico. ¿Y dónde? Pares craneales, núcleo ventral posteromedial. Cuando nosotros hacemos una lesión en la lateral a la médula, provocamos el síndrome de hemisección medular de Brown-Séquard, que se constituye ¿por qué? Por una lesión de haces espinotalámicos que provoca una analgesia contralateral sublesional. Recordar que las fibras provenientes del raquis se decursan entre 2 y 5 niveles por encima de su origen medular en la propia médula. Se provoca una lesión del haz piramidal, una lesión de primera motoneurona sublesional también, homolateral. Y por último, una lesión de cordón posterior homolateral que va a provocar un fallo en la topognosia y una palestesia homolateral sublesional. 1095 familia. La hemisección lateral de la médula espinal produce el síndrome de Brown-Séquard. ¿Con cuál de las manifestaciones siguientes se asocia dicho síndrome? Pérdida de la sensación posicional y de la discriminación táctil en el lado opuesto al de la lesión. Esto es cordón posterior y por tanto es homolateral.
Espasticidad contralateral por debajo de la lesión. Vía piramidal y por lo tanto es homolateral sublesional. Pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica en el labio ipsilateral por debajo de la lesión. Esto es vía protopática y por lo tanto es contralateral. Pérdida de la sensibilidad táctil en el labio ipsilateral. Esto es correcto, pero ¿qué pasa? Aquí no nos definen si es supralesional o sublesional, y por encima tenemos una respuesta que es más correcta. Parálisis motora ipsilateral con espasticidad por debajo de la lesión. Tener cuidado, a veces pasan cosas de estas, de que hay dos respuestas, pero una de ellas es más correcta que la otra. Y vamos ya a los sentidos específicos. Y el más importante, que veíamos el que haya más preguntas, el sistema visual. Y nosotros tenemos el ojo, que es un receptor óptico y que tiene en su interior una lente. Y el poder dióptrico de cualquier lente es el inverso de su distancia focal. La retina es el órgano en el que están los receptores, es el órgano encargado de recibir el estímulo luminoso. Y tiene diferentes capas, que están irrigadas por partes diferentes. Entonces, la capa de conos y bastones se nutre a través de la coriocapilar, mientras que el resto de las capas de la retina se nutren a través de ramas de la arteria central de la retina. Los bastones se encargan de la visión escotópica, es decir, de la visión en la oscuridad. Tienen un único pigmento, que es la rodosina. Predominan en la retina periférica y tienen una transmisión convergente. ¿Qué significa esto de transmisión convergente? Es decir, aquí hay varios bastones que lo que hacen es transmitir sobre una única célula bipolar de la retina, mientras que los conos son los encargados de la visión fotópica, de la visión a la luz, de la visión de los colores. Tienen tres pigmentos que se denominan iodopsinas y que son los mismos que cualquier televisión, es decir, el rojo, el verde y el azul. Predominan sobre todo en las áreas de mayor sensibilidad visual, que es la mácula, y tiene una transmisión lineal, es decir, un único cono, una única neurona bipolar. Y como veíamos, la vía óptica tiene también tres neuronas, de las cuales dos están en la propia retina. La primera es la neurona bipolar, la segunda la célula ganglionar. Y la célula ganglionar tiene una prolongación central muy larga que llega desde el nervio óptico, pasando por el quiasma, por detrás a las cintillas ópticas, pasa por las radiaciones y llega hasta las áreas visuales. Y las áreas visuales se encuentran en el córtex occipital y son el área visual primaria, que es de nuevo un área de encendido apagado, que es el área 17 de Brodmann y que se encuentra en la fisura calcarina, y el área visual secundaria, que es el encargado del reconocimiento de los objetos y que se encuentra por fuera del área visual primaria en las áreas 18 y 19 de Brodmann. ¿De qué suelen preguntar? Pues suelen preguntar de lesiones. ¿Qué es lo que va a producir una lesión en el sistema visual? Primero, recordar que el 50% de las fibras se decusan y que lo que se decusan habitualmente, a menos que tengamos una anomalía rara, es las retinas nasales, que son las que van a ver los campos visuales temporales. Entonces, la lesión del quiasma óptico va a provocar una hemianopsia bitemporal. La exploración campimétrica de un paciente de 56 años que presenta cefalea de 2 meses de evolución muestra una cuadrantanosia bitemporal superior. El diagnóstico más probable entre los siguientes es, si el quiasma se comprime por debajo, vamos a tener un déficit campimétrico superior, mientras que si se comprime por encima, vamos a tener un déficit campimétrico inferior. De todos estos hay tres lesiones que potencialmente pueden ser compresivas sobre el quiasma, que son el craneofaringioma, el adenoma hipofisario y el meningioma supraselar. El meningioma supraselar habitualmente provoca el punto contrario, es decir, una compresión superior del quiasma, con lo cual el defecto va a ser inferior. Tanto el craneofaringioma como la adenoma de hipófisis van a provocar hemianopsias bitemporales que inicialmente van a predominar en los cuadrantes superiores. Y en un paciente de 56 años es 10 veces más frecuente un adenoma hipofisario que un craneofaringioma, que es más frecuente en niños. Las lesiones retroquiasmáticas, ¿qué van a provocar? Pues cualquier lesión de las cintillas ópticas, de las radiaciones ópticas o del córtex calcarino va a provocar una hemianopsia homónima. Y cuanto más posterior es la lesión, más congruente es esta hemianopsia, es decir, más se parecen los defectos de los dos campos visuales. ¿Cómo vamos a poder distinguir localizar esta lesión, esta hemianopsia?
Pues las lesiones que quedan por detrás de los cuerpos geniculados todas conservan el reflejo fotomotor, porque las fibras que se encargan del reflejo fotomotor se desvían un poquito antes de llegar a los cuerpos geniculados. Las lesiones de las radiaciones a nivel temporal van a provocar una hemianosia, una cuadrantanosia superior, homónima. Recordad, el parietal queda aquí arriba, el temporal abajo. Y entonces, recordar lo mismo, cruzadas. El temporal va a provocar hemianosia superior, mientras que la parietal va a poder provocar cuadrantanosia inferior. La lesión de las radiaciones a nivel parietal va a producir una cuadrantanosia inferior contralateral con abulación del nistagmus optocinético homolateral. Mientras que las lesiones corticales todas conservan la visión macular. ¿Por qué? Porque la mácula se proyecta bilateralmente y van a asociarse a agnosia visual. Un paciente de 61 años con una hemianosia homónima derecha congruente, con pérdida del nistagmus optocinético hacia la izquierda y agnosia visual, tendrá una lesión en... Esto tiene que ser una lesión izquierda. Entonces, todas las lesiones derechas nos las llevamos por delante. Las lesiones de rodilla anterior de la cápsula interna izquierda no nos van a provocar hemianosia, sino paresias. La lesión del lóbulo temporal izquierdo nos va a provocar una cuadrantanosia de tipo superior. La única lesión que podría ser compatible es una lesión del lóbulo parietal izquierdo. Esto es típico de una lesión de territorio de última pradera entre la cerebral posterior y la cerebral media del lado izquierdo. Respecto al reflejo fotomotor, decíamos antes que las fibras que vienen para el reflejo fotomotor se desviaban justo antes de llegar a los cuerpos geniculados. ¿Y de los cuerpos geniculados hacia dónde van? Pues para el parasimpático, que es el que se encarga de ejercer la miosis, llegan al área pretectal de Ranson y de ahí al núcleo de Edinger-Westphal. Y esto va a provocar el núcleo de Edinger-Westphal, que está en el mesencéfalo, y este es el que se va a encargar de dar el estímulo que produce la constricción del músculo ciliar. Mientras que para el simpático, que es el encargado de la midriasis, van a pasar por el hipotálamo, llegar a la médula cervical, al núcleo cilioespinal de Buch, que se encuentra aproximadamente entre C7 y T3, y de ahí por el plexo nervioso pericarotidio simpático van a llegar al ojo y van a provocar midriasis. Cualquier lesión mesencefálica que nos va a provocar que el parasimpático del ojo no funcione, y entonces va a predominar el simpático, y eso nos va a provocar ¿qué? Nos va a provocar una midriasis. Y cualquier lesión por debajo del mesencéfalo nos va a provocar el punto contrario, va a hacer que el simpático no funcione y que predomine el parasimpático. Por tanto, la lusión bulbo-protuberancial va a producir miosis. Pregunta que ha caído 2 veces en el MIR. Respecto al reflejo de acomodación. El reflejo de acomodación es una sincinesia que consiste en convergencia, acomodación y miosis. Y cuando nosotros acomodamos, lo que hacemos es contraer el músculo ciliar. Y durante esta acomodación, el músculo ciliar lo que hace es que descienda el cristalino, aumente su convexidad y la cámara anterior se aplane. Otro sentido especial es el oído. Y para que la onda sonora llegue al oído, debe ser recogida por el pabellón auricular y transmitida a través del conducto auditivo externo. Y estas dos estructuras actúan como una campana resonadora. La cadena osicular se encarga de transmitir el estímulo, la onda que recoge el pabellón auricular y que se transmite a través del CAE por el tímpano a la perilinfa. Y esto lo hace a través de la platina del estribo, que se encuentra encastada en la ventana oval. Por último, los movimientos de la perilinfa lo que hacen es estimular el órgano de Corti. Y este genera unos potenciales que se denominan potenciales microfónicos, porque son muy parecidos a los potenciales eléctricos que genera cualquier micrófono de carbono que se utilizan habitualmente. Tenemos nosotros 2 vías de conducción. La que se utiliza habitualmente, que es la vía de conducción aérea, que es la que hemos explicado. Pero la onda también puede conducirse a través del propio hueso y llegar a estimular, a mover la perilinfa a través del propio hueso. Entonces vamos a poder distinguir si una lesión, una sordera es de transmisión o es una sordera neurosensitiva, simplemente sabiendo si está predominando la conducción ósea o si está, la conducción ósea es igual que la aérea. Entonces, colocando un dispositivo que está vibrando frente al conducto auditivo del oído, que queremos explorar,
conducción aérea, y apoyándolo después sobre la mastoides, conducción ósea, podemos de un modo sencillo y en la consulta distinguir entre una sordera nerviosa y una sordera de conducción. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta para un paciente que presenta una sordera de conducción? La percepción del sonido es igual por vía aérea que por vía ósea. Falso. La percepción del sonido es mejor por vía aérea que por vía ósea. Si es de conducción no puede ser mejor, porque la conducción entre el aire y la perilinfa está alterada. La percepción del sonido es peor por vía ósea que por vía aérea. Esto y esto es lo mismo, luego no puede haber dos iguales, técnica de test, las dos desechadas. La percepción del sonido es indistinguible tanto por vía aérea como por ósea, eso es lo típico de la neurosensorial. ¿Cuál es lo cierto? Que la percepción del sonido es mejor por vía ósea que por vía aérea cuando tenemos una sordera de conducción. Y la vía auditiva es una vía muy compleja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser capaces de determinar de dónde nos viene un sonido. Nosotros tenemos audición binaural. Y eso conlleva que sea una vía que tiene muchas más sinapsis que una vía normal, es decir, es multisináptica, se decusa varias veces, el 60% de las fibras de esta vía son decusadas y se proyecta bilateralmente hacia los dos cortes auditivos. La primera neurona se encuentra en el ganglio de Corti, en el interior de la cóclea. De ahí, a través del octavo par, llega a ambos núcleos cocleares. Se incorpora al lemnisco externo de la cinta de Rein y llega al tálamo, y donde sinapta en el tálamo, en el cuerpo geniculado interno. Y de ahí, ¿hacia dónde va? Va hacia las áreas auditivas. Y la vía auditiva primaria está en el labio inferior de la fisura de Silvio. Recordar que en el labio superior de la fisura de Silvio estaría el área somatostésica secundaria. Y por fuera del área auditiva primaria, en el área 22 de Brodmann, está el área auditiva secundaria, que es la encargada de determinar las características del sonido, agregarle un tono, inclusive reconocer el sonido. En el oído también está el órgano del equilibrio. Y el órgano del equilibrio tiene dos partes. La primera son las máculas del utrículo y del sáculo, que se activan por la presión ejercida por los otolitos sobre los cilios de estas máculas y que informan sobre la posición de la cabeza y las aceleraciones lineales que ésta está experimentando. Las crestas ampulares de los conductos semicirculares se activan como consecuencia de la inercia de la endolinfa y este elemento inercial se produce ante la aplicación de aceleraciones de tipo angular. ¿Cómo podemos valorar nosotros el laberinto? Pues lo valoramos mediante los reflejos vestibulares. Y el más fácilmente valorable es el vestíbulo ocular por pruebas calóricas. Y recordar que si nosotros infundimos agua a 44 grados en el conducto auditivo externo, vamos a provocar un nistagmus hacia el mismo lado. Mientras que si la infundimos fría a 30 grados, vamos a provocar un nistagmus hacia el lado contralateral. Recordar la regla mnemotécnica que dice siempre Jaime Baladerón, que dice que el nistagmus corre del agua fría. Recordar también que el nistagmus se define siempre por el componente rápido, es decir, un nistagmus rápido de fase derecha y un nistagmus lento de fase izquierda son ambos dos nistagmus derechos. Y la vía vestibular, ¿dónde tiene su origen? Pues su primera neurona está en el ganglio vestibular de Scarpa, que de nuevo está otra vez en el laberinto. Su segunda neurona está en los núcleos vestibulares que se encuentran en la protuberancia. De ahí se decusa, se asciende al lemnisco externo de la cinta de Reil y va al núcleo ventral posterolateral. ¿Qué cosa más rara? Un núcleo ventral posterolateral en una vía de pares craneales. ¿Por qué? Tenemos que considerar la vía vestibular como la segunda aferencia proprioceptiva consciente y la tercera aferencia cerebelosa. Entonces, fisiológicamente, realmente la vía vestibular se está comportando como si fuera parte de una vía de ganglios raquídeos. Y, de hecho, su analizador primario se encuentra en el córtex parietal ascendente en unas áreas específicas que son las áreas 3A y 2V. Otros sentidos especiales, que son los más antiguos que tenemos, son el olfato y el gusto. Para el gusto, nosotros tenemos el receptor en la lengua. Y las partículas disueltas en la saliva lo que hacen es llegar a unos quimioreceptores y generan un estímulo. Para el salado, el receptor está en el borde lateral de la lengua. Para el dulce, en la punta de la lengua. Para el ácido, en el borde anterolateral, y para el amargo en la base de la lengua. ¿Y cómo conseguimos nosotros que nos lleguen las partículas
para el olfato? Pues tienen que ser todas partículas volátiles, tienen que ser sustancias químicas que sean capaces de viajar en el aire. Y de esta manera atravesan la mucosidad que recubre la mucosa olfatoria, y a través de la fibra olfatoria van a llegar a su primera neurona. Entonces, la vía olfatoria es la más antigua que conocemos y tiene también una particularidad. ¿Y cuál particularidad tiene? Que es la única vía que tenemos que tiene dos neuronas solamente, y que es una vía que también se proyecta bilateralmente. Y su primera neurona son los receptores bipolares que se encuentran en la mucosa olfatoria, y la segunda neurona son las células mitrales de los bulbos olfatorios. Y recordad también que las células mitrales son las únicas neuronas que han demostrado capacidad para dividirse. De ahí se van al analizador secundario. El analizador secundario para el olfato, ¿cuál es? El analizador secundario para el olfato es el sistema límbico, el córtex piramidalino, el cerebro de reptil, es decir, la parte más antigua del cerebro humano. Respecto al gusto, el gusto tiene tres primeras neuronas. La primera, que es el tercio anterior de la lengua, que depende del ganglio geniculado del séptimo par. La segunda, que es el tercio medio de la lengua, que depende del ganglio petroso del noveno par. Y la tercera, que es la base de la lengua, que depende del ganglio plexiforme del décimo par. De ahí llegan a su segunda neurona, que se encuentra en el núcleo gustativo de Nageoth, a nivel de la protuberancia. Se decusan, suben por el lemnisco interno de la cinta de Rayleigh y van a sinaptar, ¿a dónde? Pues a donde van todos los pares craneales, que es el núcleo ventral posteromedial. Y luego van a su analizador primario, que es el córtex del lóbulo de la ínsula de Rayleigh. De ahí, ¿dónde van? ¿Cuál es el analizador secundario? El analizador secundario del gusto es el mismo que el analizador primario del olfato, el córtex piramidalino. Es decir, el gusto y el olfato se procesan en el sistema nervioso central de forma conjunta. Y por eso, pues cuando alguien sufre un traumatismo craneoencefálico, se secciona la fila olfatoria y se queda sin olfato, siempre refiere que las cosas no le saben igual, que ha perdido parte del gusto. Otra parte importante del sistema nervioso, y que haya muchas preguntas, será el control del movimiento. Y el control del movimiento tiene básicamente cuatro partes. La primera es el sistema piramidal, la segunda es el sistema extrapiramidal, luego están el control cerebeloso y, por último, los reflejos motores. Y el sistema piramidal, que es el sistema voluntario, tiene una parte que es el córtex idiomotriz, que está por delante del área motriz y que es donde se generan los patrones de movimiento. De ahí va el córtex motor primario, que se encuentra en el área, en la circunvolución frontal ascendente, y donde se encuentran las neuronas que se encargan de controlar los grupos musculares. De ahí, a través de la cápsula interna, baja por la parte anterior del tronco del encéfalo, llegando hasta el bulbo. Y en el bulbo el 90% de las fibras se decusan, en la decusación de las pirámides. Y llegan al cuadrante anterior y lateral de la médula, y desde allí sinaptan con la segunda neurona, que está en el asta medular anterior. Y tanto la motoneurona inferior del asta medular anterior como la proyección motora de esta neurona, el músculo y la neurona sensitiva, que se encarga de recoger el estado de ese músculo y devolvérselo a esa motoneurona, forman un arco que se denomina vía final común de Sherrington. Cualquier lesión de cualquier elemento de esta vía final común va a provocar un síndrome de motoneurona inferior con hipotonía, fasciculaciones, etc. Señale cuál de las siguientes afirmaciones falta acerca de la vía piramidal: que en el extremo inferior del bulbo se decusan únicamente las fibras que inervan la musculatura del tronco. Se decusan el 90% de las fibras. Solamente hay un 10% de las fibras que no son decusadas. A nivel del asta medular hay un sistema de control que se encarga de que todas las motoneuronas de un mismo grupo muscular no se activen sincrónicamente. Y este tipo de sistema de control está mediado por unas interneuronas, unas células inhibidoras, que son las interneuronas de Renshaw. Y esto viene a colación de una pregunta rarita que cayó el año anterior y que dice: el potencial de reposo de las motoneuronas se encuentra fisiológicamente reducido por la acción de interneuronas medulares, que son las células de Renshaw.
Sin saber nada podríamos haber intentado deducirlo. Pues ¿cómo? Pues las células de Golgi y de Purkinje están ¿dónde? En el cerebelo. Las células piramidales gigantes de Betz están ¿dónde? Pues en el córtex motor. Las células de Ranvier son de la vaina de mielina, y estas que no nos sonaban de nada pues podrían ser la respuesta correcta. Y ahora vamos a ver cómo podemos distinguir en la clínica. Yo que conste que cuando leí la pregunta tampoco me sonaban de nada las células de Renshaw. Entonces hay que ir a buscarlas al libro. Las otras ya me sonaban de algo. Digo, estos son más raros que un perro verde los que ponen las preguntas. Vamos a ver cómo podemos distinguir en la clínica las lesiones de motoneurona. ¿Y qué ocurre con una lesión de motoneurona? La lesión de motoneurona superior, es decir, la lesión a nivel de la motoneurona cortical, va a provocar un tono normal o ligeramente incrementado, la exaltación de los reflejos osteotendinosos por liberación del arco del reflejo miotático, la aparición de un reflejo cutáneo plantar extensor o signo de Babinski, y una musculatura que, por tener el arco del reflejo miotático sin alterar, es decir, íntegro, no va a mostrar cambios. Mientras que la motoneurona inferior va a provocar una disminución del tono, una hiporreflexia, una atrofia muscular con fasciculaciones, manteniendo las respuestas cutáneo-plantares flexoras. Preguntas de Mir. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no apoyaría el diagnóstico de polineuropatía? Una polineuropatía es un síndrome de segunda motoneurona o motoneurona inferior. Fasciculaciones sí, atrofia muscular también, hipoarreflexia también, hipotonía también. ¿Qué es lo que no la apoya? El signo de Babinski, eso es un signo de primera motoneurona. ¿En qué enfermedad nos podríamos encontrar tantos signos de primera motoneurona como signos de segunda motoneurona? Pues en la esclerosis lateral amiotrágica, por ejemplo. El preparado de Sherrington, que resulta de la sección del tronco encefálico a nivel intercolicular, si realizamos la sección de las raíces dorsales de la región lumbosacra en las extremidades posteriores, ¿se producirá qué? Bueno, vamos a ver. Si nosotros seccionamos a nivel intercolicular, eso es decir, a nivel de tronco de encéfalo, la vía piramidal, en teoría vamos a tener un síndrome de primera motoneurona en las cuatro extremidades, es decir, una paraparesia espástica de cuatro extremidades, tetraparesia, perdón, espástica en las cuatro extremidades. Y, sin embargo, si vamos a cortar las raíces dorsales de las, a nivel del tren posterior, lo que vamos a hacer es interrumpir la vía final común de Sherrington, es decir, interrumpimos el arco del reflejo miotático, y por tanto en el tren dorsal lo que vamos a provocar es un síndrome de motoneurona inferior, con lo cual en el tren dorsal no va a haber rigidez, mientras que en el tren superior, en el tren anterior, sí la va a haber. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la... ¿No lo habéis entendido? No. Si hacemos una lesión mesencefálica, o más fácil, una lesión cervical, se va a provocar una tetraparesia espástica, ¿no? Hasta ahí todo claro. Si nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en un humano es hacer una rizotomía, es decir, le cortamos las raíces dorsales de los nervios, lo que hacemos es interrumpir el arco del reflejo miotático. Al músculo, a la motoneurona, no le está llegando la información del músculo. Y habíamos antes que cualquier lesión en cualquier componente del arco del reflejo miotático va a provocar un síndrome de motoneurona inferior. Por lo tanto, si en el preparado de Sherrington hacemos el preparado entero y después cortamos raíces dorsales, vamos a tener en el tren anterior, que serán las extremidades superiores, una espasticidad. Pero en el tren inferior, que tiene una lesión de motoneurona inferior que nosotros hemos generado al cortar las raíces dorsales, no va a haber rigidez ni va a haber espasticidad. Va a haber un síndrome de hipotonía, fasciculación. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la topografía encefálica no es correcta. Pues vamos a ver la topografía encefálica. Pegado a línea media, haciendo pared lateral de tercer ventrículo y suelo de ventrículo lateral, está el tálamo. Por fuera de él está el núcleo caudado. Entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular se encuentra la cápsula interna. Y entre el núcleo lenticular y el antemuro, la cápsula externa. Y entre el antemuro y el córtex del lóbulo de la ínsula de Rey nos encontramos con la cápsula extrema. La cápsula extrema se sitúa entre el claustro antemuro y la corteza del lóbulo de la ínsula, correcto. La cápsula externa se sitúa por fuera del putamen, correcto también, que el putamen es la parte externa del núcleo lenticular.
El tálamo óptico forma parte del suelo del ventrículo lateral. Como vemos aquí, efectivamente es el suelo del ventrículo lateral y es la pared lateral del tercer ventrículo. La cápsula interna se sitúa entre los núcleos caudado y lenticular. Correcto también, que es falso que el tálamo óptico se sitúe lateralmente al núcleo caudado. Es el núcleo caudado el que se sitúa lateralmente al tálamo óptico. Respecto al sistema extrapiramidal, ¿qué nos interesa? Poquito. ¿Por qué? Porque es un sistema tan complicado que como se pongan a preguntar, como ni los expertos se ponen de acuerdo, la mayor parte de las preguntas que pueden hacer, a menos que sean muy fáciles, pueden ser potencialmente impugnables. Con lo cual, recordar que la espesticidad y la rigidez se reconocen por el aumento de la resistencia muscular al estiramiento pasivo, que es una pregunta de Mir, y que la enfermedad de Parkinson se genera por una interacción entre los diversos núcleos subcorticales, fundamentalmente por un déficit de dopamina a nivel de la sustancia negra, y que también existen alteraciones a nivel de la acetilcolina en el tálamo y en el lenticular. Respecto a la vía motriz cerebelosa no vamos a contar nada. Pregunta del MIR del año 98. Señala la relación incorrecta relativa a la motricidad de los primates. Lesión de cordón posterior, alteración de propiocepción. Habíamos visto, esto es sensibilidad epicrítica y profunda consciente. Lesión amplia de núcleos cerebelosos, ataxia. Lesión amplia de ganglios basales, acinesia y movimientos involuntarios. Sección pontomesencefálica, preparado de Sherrington. Rigidez de descerebración, es lo que veíamos ante la espasticidad. Alteración de la vía corticoespinal, parálisis espástica, le dan por falsa. Cuando la vi la primera vez digo, esta pregunta es anulada, puede ser anulada. No la anularon, entonces me voy a la Biblia de los neurólogos, que son 5 tomos de este pelo, y en uno dice que la vía corticoespinal, la lesión pura de vía corticoespinal no tiene por qué alterar el tono. Cuando nosotros en la clínica vemos una lesión corticoespinal, muchas veces está asociada a alteración de las fibras de control también a nivel extrapiramidal, que son las que se encargan a nivel descendente de controlar el tono muscular. Con lo cual, la espasticidad que se ve en la clínica por las lesiones de primera motoneurona debe ser considerada como generada por alteraciones extrapiramidales, no de la vía corticoespinal propiamente dicha. Las lesiones difusas o focales del cerebelo determinan o pueden causar todos los síntomas o signos siguientes, excepto uno. Volviendo atrás, si la volvieran a preguntar, probablemente yo contestaría que las lesiones de motoneurona superior van a provocar, a menos que fuera implícita en una pregunta de fisiología, si la preguntan en una pregunta de clínica, contestar que una lesión de motoneurona superior provoca espasticidad. A menos que caiga específicamente en un área que veis que está que va agrupada con preguntas de fisio, que tiene pinta de ser una pregunta de fisiología. En punto contrario, espasticidad. Solo los que hacen las preguntas de fisio pueden tener la cabeza tan retorcida, Las lesiones difusas o focales del cerebelo determinan o pueden causar todos los síntomas o signos siguientes, excepto uno. ¿Cuál? Dismetría en extremidades, sí. Ataxia de tronco, también. Disdiadacocinesia, es decir, descoordinación en movimientos alternativos, también. Temblor distal en extremidades, también. ¿Qué no provocan? Hipertonía. La lesión cerebelosa provoca hipotonía. Ya empezamos con los reflejos. Y respecto al arco de reflejo miotático que veíamos antes, que estaba constituido por los elementos de la vía final común de Sherrington, y que es el asta medular anterior, la raíz anterior con su nervio, el músculo y la raíz posterior. Y esto tiene un centro reflejo que está en el asta medular anterior y que se encarga, cuando es activado, de estimular agonistas y de inhibir antagonistas. Y un receptor que es unas fibras musculares especializadas que se denominan uso neuromuscular. Los reflejos osteotendinosos lo que hacen es explorar clínicamente el arco miotático, y al ser monosinápticos pueden tomarse siempre como signos locales. Es decir, si nosotros tenemos un bicipital abolido, es que hay una lesión C5-C6, no tiene vuelta de hoja. El bucle gamma determina el grado de tono muscular. ¿Y cómo? Pues lo determina mediante unas fibras especiales que están en el uso neuromuscular, que son las fibras intrafusales. Y las motoneuronas gamma lo que hacen es controlar el tono contrayendo más o menos esas fibras intrafusales, lo que hace que la señal que genera el uso neuromuscular para el feedback hacia la motoneurona anterior sea más o menos intensa, con lo cual lo que hace directamente es controlar el tono muscular.
Con respecto al reflejo miotático sería la afirmación falsa. Es inhibido por la descarga del sistema aferente gamma. Como veíamos, la motoneurona gamma lo que hace es incrementar la contracción de las fibras intrafusales, con lo cual incrementa la contracción del uso de la señal que envía el uso neuromuscular, por lo tanto es activado por la descarga del sistema nervioso gamma. El reflejo de retirada es un reflejo de los que denominamos protectores. Es una forma refleja y es un arco polisegmentario de los que veíamos al principio. Y está compuesto por dos reflejos. Uno que es el reflejo flexor de retirada y otro que es el reflejo extensor cruzado. Nosotros cuando, por ejemplo, ponemos la mano en un sitio caliente, inmediatamente generamos un movimiento que es retirar la mano, mientras que la otra, que es la que estamos, el reflejo de retirada, mientras que la otra la estamos extendiendo. Eso es el conjunto del reflejo de retirada compuesto, como decimos, por un reflejo de retirada flexor y un reflejo extensor cruzado. Señala que la afirmación de las siguientes es correcta respecto al reflejo de retirada. Comporta la contracción de los músculos flexores y la relajación de los músculos extensores de la extremidad afecta. Mientras que el reflejo extensor cruzado lo que va a comportar es la contracción de la musculatura extensora de la extremidad contralateral y la relajación de la musculatura flexora de la extremidad contralateral. Respecto a la formación reticular está constituida por diferentes agrupaciones neuronales que están en el tronco del encéfalo y en el diencéfalo, y que se encarga de funciones tan importantes como es el nivel de consciencia, generando una especie de barrido a 83 hercios de todo el córtex cerebral. Genera el estado de atención, la fijación y selección sensitiva, es decir, es la que se encarga de determinar cuáles son los estímulos que realmente están llegando a nuestra conciencia, se encarga de regular los ciclos de sueño-vigilia, se encarga de controlar el arco miotático y controlar los sistemas de dolor y, por último, también se encarga de determinadas funciones vitales como son la respiración y el control del sistema cardiovascular. Dependiendo del grado de activación de la formación reticular, cuando nosotros hacemos un electroencefalograma, vamos a ver diferentes tipos de onda. Y entonces, cuando un paciente está despierto o se encuentra durante el sueño REM, que la corteza está totalmente activada por la formación reticular, estamos entre un ritmo beta, que son ondas desincronizadas a un ritmo de 14-30 hercios. A nivel occipital, que existe un sincronismo especial, se ven ondas alfa, que es un ritmo sincronizado a 8-13 hercios, mientras que en la patología durante el sueño o en las personas jóvenes en las regiones frontotemporales se pueden ver ondas lentas, que son ondas de 4 a 7 hercios o de 0,5 a 3 hercios. Respecto al sueño, recordar que el sueño tiene ciclos de entre 90 y 110 minutos y que un ciclo de sueño normal tiene 6 de estos ciclos. Y está formado cada ciclo por 4 fases. Una fase 1, en la cual hay una pérdida progresiva de la amplitud del ritmo alfa. Una fase 2, en la cual empiezan a aparecer unos complejos que se llaman usos del sueño y unos complejos kappa. Y luego entramos en la fase 3-4, que es la fase de descanso físico de ondas lentas de bajo voltaje. Una vez se acaba el primer grupo del sueño, la fase no REM, entramos en fase REM, que es una fase de activación cortical. El sueño REM se caracteriza por tener un ritmo electroencefalográfico de tipo beta. En el adulto ocupa aproximadamente el 25% del tiempo total de sueño, en los niños más del 50% y en los ancianos, como tienen un tiempo de sueño disminuido, puede estar también disminuido. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el sueño es falsa? El sueño REM ocupa un 20-25% del tiempo real del sueño total en adultos, cierto. En ancianos sanos puede estar muy reducido la fase 4 del sueño no REM, prácticamente no tienen fase de sueño profundo. El sueño REM y no REM se alternan en ciclos de 90 a 110 minutos. El sueño de ondas lentas corresponde a las fases 3 y 4 del sueño no REM. Veíamos ondas de tipo Z, básicamente, entre 0,5 y 3 hercios. El sueño REM ocupa menos de un 10% del tiempo del sueño total en lactantes. Eso es falso. En los lactantes puede superar más de la mitad del sueño total. Respecto al sistema límbico. El sistema límbico es la parte más antigua de nuestro cerebro. Y como parte más antigua se encarga de controlar esas cosas que tienen prácticamente todos los animales, como pueden ser que la respuesta emocional,
los instintos de autoconservación y perpetuación de la especie, que incluyen alimentación, defensa y agresividad, reproducción y de controlar el sistema nervioso autónomo. También, como veíamos antes, el sistema olfatorio, los analizadores del sistema olfatorio y de los sentidos que dependían de quimiorreceptores se encontraban muy imbricados al sistema límbico, al córtex reinoencefálico, a las áreas del córtex periamigdalino. También se encargan de los sistemas de fijación de memoria. ¿Y por qué? Porque para que un elemento de la memoria pase de la memoria de corto plazo a la memoria de larga duración, el sistema nervioso, el cerebro, requiere de dotarlo de un componente afectivo. Y ese componente afectivo básicamente lo da el sistema límbico. Nuestro cerebro es muy grande, pero a pesar de todo, no parece que no tiene espacio para tener duplicadas las funciones. Y entonces, durante la evolución, parte de las funciones se encuentran en un hemisferio y otra parte en otro. Y denominamos hemisferio dominante aquel hemisferio en el cual se encuentra el lenguaje. Y es izquierdo en más del 95% de los diestros y más del 50% de los zurdos. En el hemisferio dominante está el lenguaje, la aritmética y la praxis idiometriz, mientras que en el no dominante se encuentra la percepción visoespacial, las habilidades de ritmo y de música y el concepto de esquema corporal. ¿Cómo se genera el lenguaje? Pues el lenguaje se genera primero entendiéndolo y luego consiguiendo los patrones motores necesarios para dar una respuesta a lo que nos ha pasado. Y entonces, primero, para entenderlo, tenemos que tener bien las áreas auditivas, es decir, área 22, el área secundaria, el área auditiva secundaria. Y de ahí, el área del área auditiva secundaria se proyecta hacia el analizador del lenguaje hablado, que es el área de Wernicke, el área sensitiva de Wernicke, y que se encuentra en la parte posterior del lóbulo temporal del área del hemisferio dominante. Cuando nosotros lesionamos el área 22, lo que nos vamos a encontrar es con una sordera verbal pura o agnosia auditiva, en la cual el paciente tiene una incapacidad completa para comprender el lenguaje hablado, pero es capaz de leer y de escribir con total normalidad y es capaz de hablar perfectamente ante algo que le estamos escribiendo. Hay otra parte del lenguaje que nos ha hablado, que es el lenguaje escrito, y para que nosotros comprendamos el lenguaje escrito tenemos primero que tener bien el área visual. El área visual lo que se encarga es de transmitir los caracteres que estamos viendo al centro analizador del lenguaje escrito, que es el gyrus angularis. Y de ahí pasa a que lo intente comprender el área sensitiva de Wernicke. Hay un problema que es el de alexia sin agracia, en el cual la lesión se encuentra bien en el analizador del lenguaje escrito, bien en las áreas visuales. Y el paciente es incapaz de leer, pero sin embargo es capaz de entender, porque el área de Wernicke está íntegra y capaz de generar los patrones motores necesarios para escribir. Por último está la peor de las afasias, que es la afasia sensitiva de Wernicke, y que se genera por una lesión del área de Wernicke, y esto implica la generación de patrones y la compresión de patrones, con lo cual ni leen, ni escriben, ni pueden expresarse, ni entienden nada. ¿Y cómo se generan los patrones motores necesarios para que podamos hablar? Desde el área de Wernicke, la información gramatical llega a través del fascículo arcuato al área de Broca, que se encuentra en el pie del área frontal izquierda. De ahí, del área de Broca, vamos al córtex idiomotriz, donde se generan los patrones necesarios para mover los músculos implicados en la fonación, y de ahí vamos a ir al córtex, al área motora primaria, que es donde se van a generar las órdenes a los grupos musculares específicos. Entonces, tenemos, dependiendo de diferentes lesiones, diferentes afasias de tipo motor. La primera es la afasia de conducción, en la cual existe una habla fluida con compresión parcial de lectura, con compresión parcial del lenguaje hablado, lectura conservada, pero que tiene una incapacidad para generar los patrones, porque tiene una incapacidad para comunicarse el área de Wernicke con el área de Broca. Luego está la afasia motora de Broca, en la cual el paciente te está entendiendo perfectamente todo lo que le estás diciendo, pero sin embargo no es capaz de generar los patrones de movimiento necesarios para poder hablar. Y por último, la afasia transcortical, que se genera por la lesión de los pies de la corteza motriz suplementaria y que provoca la única
afasia con capacidad de repetición conservada. Es la afasia del lorito, la del transcortical. Y por último, la última parte del sistema nervioso es el sistema nervioso autónomo. Y como vemos, tenía dos partes, una que es el sistema simpático y otra el sistema parasimpático. Las dos tienen un centro superior que está en el hipotálamo, las dos tienen primeras neuronas que están en la médula y segundas neuronas que se encuentran a nivel de ganglios. Y para el simpático, el centro superior hipotalámico está en el hipotálamo posterior, mientras que para el parasimpático está en el hipotálamo anterior. La primera neurona para el simpático está en el asta intermedio lateral medular desde T1 a prácticamente L2, mientras que para el simpático la primera neurona está a nivel de los núcleos parasimpáticos de pares craneales y de la médula sacra. Y por último está la segunda neurona que está en los ganglios. Y la característica de la segunda neurona de los ganglios del sistema vegetativo simpático es que se encuentra prácticamente pegada a la médula, en los ganglios preparavertebrales, mientras que en el sistema nervioso parasimpático los ganglios se encuentran muy cercanos a la diana. Recordar que para el sistema nervioso simpático parasimpático el transmisor ganglionar es la acetilcolina sobre receptor nicotínico, mientras que el efector a nivel de órgano diana para el simpático son las monoaminas, mientras que para el parasimpático es la acetilcolina actuando sobre receptores muscarínicos. Bueno, y vamos a hacer una pausita y continuamos luego. O sea que si nos sentamos todos toditos, bueno, vamos a empezar con la fisiología sanguínea. Recordar que la sangre es un tejido que representa aproximadamente un 6 a un 8% del peso corporal, que el 45% son elementos formes que constituyen el hematocrito y por tanto el resto, que es la fracción líquida de la sangre fresca no coagulada o plasma, es el 55%. ¿Y qué diferencia hay entre eso y el suero? Pues el suero es la fracción líquida de la sangre fresca coagulada y por tanto carece de todos los factores de la coagulación y tiene factores que se generan durante la coagulación de los cuales el plasma carece. Y el plasma, la sangre tiene la parte esta de elementos formes y el plasma, que es un conjunto de iones, de agua y de proteínas. Y las proteínas plasmáticas, la mayor parte son de síntesis hepática, exceptuando, pues por ejemplo, las inmunoglobulinas, que y ya lo han preguntado casi todo. O sea que todas las preguntas que nos caigan de ciclo cardíaco prácticamente van a estar repetidas. Para saber la fisiología del músculo cardíaco tenemos que entender la fisiología del músculo esquelético, porque ambos dos son músculos estriados. Recordar que la unidad funcional del músculo estriado es el sarcómero, que es lo que está incluido entre dos líneas Z. ¿Qué diferencia el músculo estriado esquelético del cardíaco? Pues que el músculo cardíaco, como tiene una contracción prácticamente continuada, tiene unas necesidades muy importantes de calcio y tiene unas estructuras especializadas para almacenar calcio, que son el retículo sarcoplásmico, y tiene también unas invaginaciones de membrana, que son los túbulos T. Tiene unos discos intercalares entre una membrana y otra que contienen múltiples gap junctions, con lo cual el músculo cardíaco en conjunto se transforma a nivel funcional en un sinsitio celular.